Shalom y bienvenidos a Vía Haftarah Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Siempre mantén tu esperanza en el Señor. No cometas el error que muchos creyentes cometen, y es el siguiente. Le fallan a Dios, cometen un pecado, una transgresión, alguna iniquidad, por lo que quedan culpables delante de Él. Y en lugar de arrepentirse rápidamente, de buscar su perdón, de confiar en su misericordia y en que Él es un Dios compasivo, en lugar de volverse hacia Él, se sienten inadecuados. No oran como deberían, dejan de estudiar la Biblia y se aíslan a sí mismos de Dios. Una manera muy necia de actuar. No importa lo que hayas hecho, nunca te apartes de Dios. Busca su misericordia. Una de las maneras en que vemos a Dios revelarse en la Escritura es como un Dios poderoso, abundante, rebosante en misericordia y compasión. Y Dios con frecuencia restaura, a pesar de nuestros pecados y de esos actos de desobediencia, Dios nos trae de vuelta a una relación de armonía con Él, para seguir obrando en nuestra vida. Una de las cosas que hemos aprendido en varias partes de la Escritura es que Dios obra para nuestra edificación. ¿Qué significa eso? Que a Dios le complace edificar a su pueblo, formarnos como las personas, como los hombres y las mujeres que Él quiere que seamos, y para lo cual su Hijo murió. Y si no nos apartamos de Él, Dios seguirá estando activo en nuestra vida. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de los Salmos, en el Salmo 40. Una vez más, encontramos un salmo de David. Y cuando David lo escribe, él está confesando sus iniquidades. Él entiende que este es un principio importante. Cuando peco, cuando transgredo la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, cuando hay iniquidad en mi vida, eso estorba la actividad de Dios en mi vida. Ahora, esto no tiene nada que ver con atacar la soberanía de Dios. Pero Dios ha establecido principios, leyes espirituales, y el pecado nos distancia de Dios. Este es un principio que quiero que aprendas. Cuando estoy en pecado, eso le da poder, eso le da ventaja a mis enemigos contra mí. Y cuando hablamos de mis enemigos, nos referimos no solo a seres humanos, sino principalmente a estas fuerzas espirituales de las tinieblas, a espíritus inmundos, a la influencia demoníaca. Las fuerzas malignas se fortalecen cuando estamos en medio del pecado, cuando estamos cometiendo transgresiones e iniquidades. Así que aún en medio de esos momentos en los que le hemos fallado a Dios, cuando hemos desobedecido, cuando nos hemos rebelado, no escuches las mentiras del diablo. Oh, Dios no te va a escuchar. Dios no quiere tener nada que ver contigo. Dios te va a castigar y te va a hacer lamentar haber cometido ese pecado. Si eres hijo de Dios, por la fe, el Espíritu Santo ya está obrando esa convicción dentro de ti. Y por lo tanto, confiesa ese pecado y
cree. Como vamos a ver hoy, mantén una esperanza absoluta en que Dios seguirá obrando. Él te restaurará y continuará su obra de edificación en ti. Comencemos. Como dije, Libro de los Salmos, en el Salmo 40. Lo primero que vemos en el verso 1 es un término familiar en la inscripción. Leemos aquí, Lamnatseach le David Mismor, lo que significa al director del coro o al líder musical, y dice además de David, es decir, él es el autor. Y luego tenemos la palabra Mismor, un salmo. Luego en el verso 2, y recuerda lo que dije, mantén siempre tu esperanza. David está diciendo algo. En el siguiente verso vemos la palabra para esperanza en forma verbal 2 veces. Cuando estas dos palabras se colocan juntas, y muchas palabras del vocabulario usan esta construcción, la manera en que debemos entenderlo es esta. David está diciendo, yo esperé absolutamente en el Señor. Él tiene confianza, y hay una relación entre la esperanza y las promesas de Dios. David entiende algo. A Dios le agrada que nosotros recibamos sus promesas. Por lo tanto, Dios, por su naturaleza, ama perdonar, ser misericordioso y dar gracia. Hemos visto, al leer los relatos del Evangelio, que con frecuencia hay una expresión que dice que el Mesías fue movido a compasión. Él veía a alguien sufriendo, luchando, lo que fuera, y su naturaleza, la naturaleza de Dios, lo movía a involucrarse, a ayudar, a asistir, a restaurar, lo que fuese necesario. Este es el Dios al que servimos, un Dios maravilloso, amoroso, compasivo y abundante en misericordia. Así que David dice aquí, en hebreo, Kavó kiviti Adonai. Es una doble declaración del mismo verbo en 2 formas distintas. He esperado absolutamente, y la implicación es en el Señor o por el Señor. Y luego dice, inclínate hacia mí. En realidad, este es un término de confianza, de que Él se volverá hacia mí y escuchará mi clamor, mi súplica. Dios está atento a la voz de aquellos que claman a Él, que mantienen su esperanza. ¿Entiende esto? Hay una relación directa entre la fe y la esperanza. Cuando tengo fe, eso va a producir esperanza en mi vida. Y la esperanza siempre, no te pierdas esto, ni lo ignores, no dejes caer este punto. La esperanza siempre, siempre está arraigada en las promesas de Dios. La esperanza no es lo que yo quiero, lo que yo pienso que necesito, lo que resolvería mis problemas según mis pensamientos, sino que la esperanza siempre está establecida en las promesas de Dios, en lo que Él ha revelado en su palabra. Así que David dice con confianza, Él se volverá, se inclinará hacia mí y escuchará mi clamor. Siguiente verso, 3 en hebreo, 2 en español. Y Él me levantará del pozo. Y la siguiente palabra, la palabra shaon, tiene que ver con un ruido fuerte. Y esta palabra podría significar una perturbación, algo así como el pozo de la perturbación. Y normalmente esta palabra, sé que otras versiones la traducen como desesperación, pero la mejor comprensión del término es como un ruido fuerte y perturbador, algo que inquieta. Y muchas veces, cuando estamos en medio de la desobediencia, solo escuchamos voces que nos dicen, no sirves para nada, Dios no te ama,
Él no va a obrar en tu vida. Dios te va a castigar. Quedarás derrotado. Todas estas cosas no son sino distracciones. Lo que necesitamos entender es que Dios, lo que quiere, es que te arrepientas. Él quiere que seas restaurado. Él desea verte de vuelta en su camino, haciendo su voluntad, cumpliendo sus propósitos. Así que Dios restaurará. Debemos mantener nuestra esperanza en ello. Y la esperanza en la Biblia no consiste en un deseo por algo, sino que la esperanza consta de apropiarse de la verdad de Dios y de las promesas de Dios. Así que dice que Él, y en vez de traducir esto en futuro, podríamos decir que Él me ha levantado de la perturbación, del pozo de la perturbación, y las siguientes dos palabras hablan de algo como un lodo pegajoso o cenagoso, algo de lo que es difícil salir. Y la implicación aquí con esta palabra bor, que significa pozo, o tal vez una especie de cisterna cavada en la tierra, es que a menudo hay barro. Hay un suelo fangoso dentro de ese pozo, que casi nos arrastra hacia abajo como arenas movedizas. A esto es a lo que se refiere aquí. Y tiene confianza en que Dios va a obrar para traer un cambio a su vida, para levantarlo. Ahora mira la segunda parte de este verso. Recuerden el contexto. David siente que está en este pozo. No puede salir, está experimentando perturbación. Y noten lo que dice. Leemos, que tú me has levantado de este pozo de perturbación, de este barro pegajoso, de este lodo cenagoso, que lo mantiene abajo, y has puesto mis pies sobre la roca. Lo que vemos aquí es una reubicación. David está en el pozo, pero no quiere seguir allí. No quiere quedarse atrapado en ese lugar. Así que se vuelve a Dios en fe, en una esperanza arraigada bíblicamente, recordando y reclamando las promesas de Dios, de que Dios, aquí está la clave, de que Dios lo reubicará. Esto es lo que necesitamos decir para orar eficazmente. Dios, reubícame. No estoy parado sobre un fundamento firme ahora mismo. No estoy donde tú quieres que esté. Así que Dios, pon mis pies, noten lo que dice aquí, sobre la roca y afirma o prepara mis pasos. Todo esto va de la mano con el deseo de David de caminar con Dios, de moverse en la dirección que Dios quiere que vaya. Y esto nos lleva a cuestionarnos si realmente somos siervos de Dios. David lo era. David, como veremos, cometió pecados e iniquidades en su vida en ocasiones. No era perfecto, pero cuando David se vio a sí mismo bajo el estrés, la ansiedad, la presión y el castigo del pecado, o a veces incluso antes de que ese castigo llegara, David fue rápido para confesar el pecado, fue rápido para arrepentirse, y aquí está lo más importante. David quería que Dios lo reubicara y ordenara sus pasos, para que caminara en los propósitos de Dios, en la dirección de Dios. Esto es lo que está diciendo. Ahora pasemos al verso 4 en hebreo, 3 en español, donde dice, y ha puesto en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Me gusta el hecho de que diga nuestro Dios, porque lo que David está revelando no funciona solo para David, funciona para todos, aplica para todos. Nuestro Dios, el Dios de todos nosotros. Y la verdad importante aquí es esta. Cuando leemos este verso, descubrimos que Dios puso en su boca
un cántico nuevo. ¿Por qué crees que dice aquí un cántico nuevo? Esta novedad habla de un cambio. Esta novedad habla de que los propósitos de Dios son renovados en su vida. David dice, y esta es una declaración, como sabemos, de alabanza a nuestro Dios. Él dice, tú has puesto en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Y noten que David está testificando. No subestimes la importancia de testificar, donde dice, muchos lo verán. David está en ese pozo. Dios, sin embargo, lo saca. Lo coloca sobre la roca, de vuelta a ese fundamento seguro. David está experimentando el liderazgo de Dios una vez más en su vida, moviendo sus pasos en la dirección correcta. David está alabando a Dios, declarando ese cántico nuevo. ¿Y qué más dice? Dice, muchos lo verán y temerán. Esta palabra para temer significa darle la prioridad a Dios. Ellos van a presenciar la fidelidad de Dios en la vida de David y le van a dar a Dios la prioridad en su vida. Así que te pregunto, ¿qué hay de ti? Cuando escuchas este testimonio, esta enseñanza de David, lo que él dice en este salmo, ¿será que eso impactará tu vida? ¿Vas a darle prioridad a la verdad bíblica de este salmo y aplicarla en tu conducta, en tu vida de oración? ¿Será esto lo que este salmo producirá en tu vida? Así que dice, muchos lo verán y temerán. Y ese temor, esa prioridad, causará algo. Dice que ellos confiarán en el Señor. Confiar en Dios, es decir, Dios, tú eres mi seguridad. Esta misma palabra para confiar, en hebreo moderno, está relacionada con los seguros. Es como decirle, Dios, yo camino contigo y confío en que tú me estás cuidando, que tú me das seguridad. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Hay fuerzas en este mundo más poderosas que nosotros, las fuerzas de las tinieblas, pero no hay fuerza mayor que Dios. Así que confía en Él, pon tu seguridad en Él. Dios es fiel. Ahora miremos el versículo 5. De nuevo, testimonio. Instrucciones de David acerca de confiar y creer en Dios. Dice, bienaventurado el hombre que ha puesto al Señor como su confianza. Esta palabra para confianza también puede significar seguridad. Debemos hacer esto, confesar esto. Dios, tú eres mi seguridad. Tú eres en quien confío. No voy a temer al enemigo. No voy a tener estrés, ni ansiedad, ni preocupaciones por estas otras cosas, porque yo sé que tú eres todopoderoso, que tú lo sabes todo. Y tú me amas, y has demostrado tu amor por mí de manera perfecta al enviar a tu Hijo a este mundo para entregar su vida por mí. ¿Lo hizo por todo el mundo? Claro que sí, pero debemos hacerlo personal. Dios lo hizo por ti y lo hizo por mí. Ahora debemos tomar eso y darnos cuenta de sus serias implicaciones. Dios quiere que yo le sirva. Dios quiere que yo sea receptor de sus promesas. Dios desea bendecirme. Dios me defenderá si lo hago mi seguridad, si demuestro su prioridad en mi vida, que Él es mi número 1. Así que, mira el texto. Dice aquí,
bienaventurado. Y esta es la misma palabra que vemos en las bienaventuranzas del Nuevo Testamento. Por supuesto, aquí está en hebreo y las bienaventuranzas están en griego, pero es la misma palabra, que es una palabra compuesta por ser bendecido y feliz al mismo tiempo. Y también habla de tener confianza. Soy bendecido, estoy feliz y tengo confianza en que Dios cumplirá lo que me ha dicho. Así que, bienaventurado el hombre que ha puesto al Señor como su seguridad y que no se ha vuelto, y este es un término tal vez para decir orgullosos, y se trata de individuos que hacen promesas vacías. Lucen poderosos, transmiten un grado de arrogancia y se elevan a sí mismos mucho más alto de donde deberían estar. Y aquí está el problema. Ellos se presentan ante ti como la solución, pero no lo son. Todo lo que hacen y el origen de esta palabra tiene que ver con presentarse a sí mismos como algo que no son. Nunca viven al nivel de lo que dicen. Sus acciones se quedan cortas. Así que nos advierte, no acudan ante tales personas, ni se vuelvan a la mentira, el engaño, la falsedad. Ahora, quiero que aprendas un principio, porque en estas dos frases acerca de no volverse a los orgullosos y no volverse a la mentira, vemos algo. Vemos que hay una correlación basada en las leyes de la poesía hebrea entre el orgullo y la mentira. El orgullo me llevará a mentir. El orgullo, además, hará que me engañen. Así que el orgullo me hace mentir y a la vez hace que yo sea fácilmente engañado por otros. Porque estoy pensando en mí mismo, en mi voluntad, en mis deseos, y no estoy pensando con discernimiento. Cuando piensas con orgullo, no vas a tener discernimiento. No vas a poder identificar lo que es de Dios y lo que no. Así que el orgullo me posiciona para la derrota, para ser dominado por el enemigo. La humildad trae la unción del Espíritu Santo a mi vida y todos los beneficios que Él puede otorgarme. Tendré discernimiento, tendré una perspectiva diferente, estaré empoderado, tendré sabiduría y todas estas cosas me van a posicionar para su victoria. ¿Qué significa eso? Para llevar a cabo su voluntad. Avancemos al verso 6 en hebreo, 5 en español. David, nuevamente hablando, dice, muchas cosas, la palabra rabot, muchas cosas, tú has hecho, oh Señor, mi Dios. Una de las cosas que vemos aquí es que David en este verso está afirmando cuando dice, oh Señor, mi Dios. Hay un énfasis en este punto, mi Dios. ¿Y por qué es importante? Porque David está declarando en esta oración, Dios, tú eres mi Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Tengo una relación de pacto contigo. Nunca subestimes la importancia de tener una relación de pacto con Dios. Tampoco podemos sobreestimar su importancia. Estar en una relación de pacto con Dios lo cambia todo. Y la relación de pacto de la que estoy hablando es una relación de nuevo pacto por medio de la fe, confiando en la gracia de Dios, confiando y creyendo en la obra del Mesías y siendo guiados por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Así que dice, muchas cosas tú has hecho, oh Señor, mi Dios. ¿De qué cosas está hablando? Dice, tus maravillas y tus pensamientos
para nosotros. Esto me gusta porque comienza en lo personal, dice mi Dios, pero luego quiere que entendamos que estas cosas maravillosas que Dios ha hecho, una multiplicidad de ellas, y sus pensamientos son para todos nosotros. Dios está pensando en ustedes. Personalmente, eso me parece asombroso. Me parece tan alentador que Dios piense en mí. Pero aquí hay algo que no es bueno. Estoy seguro de que Dios piensa mucho más en mí de lo que yo pienso en Él. Y eso es triste, porque cuando pienso en Dios, eso me da acceso a su perspectiva. Me da acceso a su poder, a las provisiones que Él tiene para mí. Es absolutamente necio no procurar siempre pensar en Dios. Por eso Pablo dice, orad sin cesar. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, a lo largo del día, cuando encuentres el tiempo, haz una oración corta. 5 minutos. ¿Tienes un poco de tiempo libre? Ora. ¿Tienes unos momentos? Simplemente expresa una oración sencilla, sincera, significativa. Pero puede ser bastante simple y corta. Cuando estudiamos el libro de Nehemia, el libro de Nehemías, vemos que por un lado Nehemías oró durante varios meses. Pero por otro lado, hubo momentos en los que simplemente decía, oh Dios, ayúdame. O solamente, oh Dios, y lo alababa. Esos breves momentos de oración y alabanza se van sumando y son significativos. Esto es lo que David nos está enseñando en este salmo. Así que dice, tus maravillas, tus pensamientos maravillosos para nosotros, y luego usa un término para el fin, queriendo decir que todos esos pensamientos hacia nosotros, todas esas maravillas son imposibles, y la implicación es, son imposibles de enumerar. No podemos comprender a plenitud las muchas cosas que Dios hace maravillosamente en nuestra vida. ¿Cuánto piensa en nosotros? Y no podemos simplemente enumerarlas delante de Él. Quiero decir, sería imposible hacer una lista. Para nosotros sería imposible, pero lo que sí podemos es decir, gracias Dios. Una de las cosas que hacen los hombres y mujeres de fe es que frecuentemente le damos gracias a Dios. Hay gran poder en la gratitud. Sea agradecido con Dios. De esto es de lo que está hablando. Dios, no puedo contar, no puedo enumerar todas las cosas que has hecho por mí. Pero vaya que son abundantes, numerosas, estas maravillas, estas obras grandiosas que has hecho. Siempre vemos la evidencia de que piensas en nosotros. ¡Qué Dios tan grande eres! Él dice, declararé y hablaré de la multiplicidad o de la fuerza que es, quiero decir, cuán abundantes, cuán numerosas son, en un número que no alcanzo a contar. David está diciendo, Dios, me resulta imposible contar, me es imposible expresar con palabras todas las cosas que tú haces por tu pueblo. Verso 6 en español. Sacrificio y ofrenda son los términos zeibach, que habla generalmente de un sacrificio de sangre, y minjá, que significa una ofrenda normalmente de cereal. Dice sacrificio y ofrenda, no has deseado. Y dice, tus oídos están abiertos para mí. En otras palabras, no se trata de ofrendas y sacrificios. Tú no te deleitas en eso. Dice, tus oídos, sin embargo, están abiertos para mí. ¿Qué significa eso? Alábalo. Dios está allí, escuchando,
para que lo alabes, le des gracias, lo glorifiques y testifiques de Él. Sus oídos están abiertos para ti, para mí y para David. Luego dice, última parte del verso 6, holocausto y sacrificios no has pedido. Esto no es lo que motiva a Dios. Ahora, ¿eran requeridos cuando el templo estaba en pie? Efectivamente, pero eso no era lo preferido por Dios. Él quería a gente como Hanoc. ¿Que hicieran qué? Hablo de Enoc, como decimos en español. Que caminen con Él, que lo amen, que le sirvan y le obedezcan. ¿Qué dice la Biblia? Todos conocen el verso. La obediencia es mejor que el sacrificio. Esto es lo que David nos está comunicando, que debemos ser personas fieles en servir a Dios. Verso 8 en hebreo, 7 en español. Entonces dije, he aquí, yo vengo. Hay varias maneras de entender este verso, pero la implicación es que David, a causa de todo esto, está diciendo, oh Dios, yo confieso, yo declaro, quiero venir ante ti. Y tu Torá, noten lo que dice, quiero venir ante ti, y lo primero que dice es, tu Torá está en medio de mí. Y la palabra es meai. ¿Qué es meai? Sé que muchas versiones lo traducen como corazón, pero es una palabra para las entrañas, los intestinos. Bien, en hebreo se usa ese término para hablar de lo más profundo. Es como aquel modismo que dice, siento mariposas en el estómago. Habla de algo que realmente nos mueve, algo que realmente es importante para mí. Tenemos esa sensación a veces cuando algo nos importa mucho. Es una emoción semejante tal vez a cuando éramos jóvenes. ¿Recuerdas que estabas en la secundaria y tenías esa enamorada o ese enamorado que te ilusionaba? Y cuando le veías venir o cuando se iba, sentías esa emoción, esas mariposas en el estómago. Bueno, lo que David está describiendo en este verso, cuando dice, tu Torá está en medio de mí, es decir, allí, en lo más profundo de mi ser. David se goza, David se entusiasma, David busca oportunidades para aplicar la verdad de la Torá a su vida. A eso es a lo que se refiere este verso. Y luego dice en el siguiente verso, Mesarti Sedek. Insisto, es muy importante que entendamos que esto es poesía hebrea. ¿Cuál es la característica número 1 de la poesía hebrea? El paralelismo. Y el paralelismo puede estar dentro de un verso o entre varios versos. Primero vemos la palabra Torá y luego en el siguiente verso, que es el 10 en hebreo, 9 en español, encontramos otro término. Yo he evangelizado. Eso es lo que significa la palabra levaser, proclamar buenas noticias. La mayoría de las Biblias dice, he proclamado la justicia. En la congregación o en la gran congregación, Tahal Rab. En la congregación de los grandes y poderosos o en la gran congregación, esta inmensa asamblea. Entonces, ¿qué es lo que quiere David? Él dice, quiero hacer tu voluntad, la cual se expresa en las instrucciones de Dios, en sus mandamientos, para que David pueda proclamar, que pueda anunciar las buenas nuevas de su justicia en la congregación o en la gran congregación. Dice, he aquí, mis labios no cerraré o no refrenaré. Oh Señor, tú lo sabes. Y este es otro gran verso de lo que David está revelando aquí cuando dice, oh Señor, tú lo sabes. David está diciendo, Dios, tú conoces mi historia. Tú sabes cuán consistentemente me he comportado ante ti.
Sí, hay momentos en mi vida en los que he fallado, pero esas caídas, esos pecados, esas rebeliones y transgresiones han sido la excepción y no la norma. Debemos caminar continuamente, de manera consistente, con Dios, en su voluntad, de acuerdo a sus mandamientos e instrucciones, deseando ejecutar su voluntad y proclamar la justicia. Hay una relación directa entre la justicia y la voluntad de Dios. Así que David quiere estar en la voluntad de Dios porque quiere experimentar la justicia. Él quiere ser un catalizador de justicia y rectitud. Este es David. Sí, hay momentos en los que fallamos. Llegaremos a eso. Él dice, he proclamado justicia en la gran congregación. He aquí, mis labios no refrenaré, oh Señor. Tú lo sabes. Verso 11 en hebreo, 10 en español. Tu justicia no encubriré. No voy a ser alguien que se comporte de una manera que sea contraria a la justicia. Él quiere no encubrir la justicia, sino proclamarla. Dice, no he encubierto tu justicia en medio de mi corazón. ¿Qué significa eso? Está pensando de manera justa. Dice, de tu fe y tu salvación he hablado. Noten que vemos la relación entre justicia, fe y salvación. ¿Por qué ese orden? Muy sencillo. Una persona es candidata para la salvación cuando desea la justicia. Quiero apartarme del pecado, quiero experimentar la justicia. Cuando somos salvos por la fe, Dios crea justicia. Él nos declara justos y esa declaración debe manifestarse. Eso es lo que produce la santificación. La santificación nos aparta para los propósitos de Dios, para cumplirlos, y cuando cumplimos sus propósitos, la justicia se manifiesta. Así que estoy motivado por la justicia. Por eso es que cuando alguien dice, no me interesa la voluntad de Dios, no me interesan sus estándares morales, ni sus mandamientos, nada de eso, pero no quiero ser castigado, no quiero ir al infierno. Esa persona no es candidata para la salvación. Esa es una presentación falsa del Evangelio. El Evangelio comienza cuando alguien dice, Dios, no quiero vivir en pecado, no quiero ser un hacedor de maldad, sino que quiero ser un instrumento de tu rectitud. Pero estoy derrotado por el pecado. Dios dice, yo vendré, trataré con tu pecado, te perdonaré, te declararé justo, pondré mi espíritu dentro de ti, y ese espíritu te ungirá, te capacitará, te guiará, te enseñará, para que tú estés en ese camino de rectitud, para que ejecutes mi justicia, camines en justicia y manifiestes mi gloria. Esto es lo que David está diciendo aquí. Mira ahora la segunda parte del verso 11 en hebreo, 10 en español. No encubriré, o no he encubierto, tu gracia y tu verdad, otra vez, ante la gran congregación o ante la congregación de los poderosos. Noten la relación entre gracia y verdad. En este verso vemos justicia, fe, salvación, gracia y verdad. Y estas son las cosas que realmente le interesan a todo verdadero creyente. Quiero abrazar por completo la fe, la verdad de Dios. Cuando ese es el caso, me intereso por la justicia. Me convierto en candidato para la salvación por la gracia de Dios. Y es la verdad de Dios la que me pone en ese camino. Me ayuda a entender qué está bien y qué está mal.
Todo esto está obrando junto. El verso 11 en hebreo o 10 en español es un verso muy importante. Pasemos ahora al siguiente verso. Tú, oh Señor, no retengas tu misericordia de mí. Noten que dice, tu gracia y tu verdad siempre hacen ¿qué? Siempre me guardan. Tu gracia y tu verdad siempre, algunas Biblias dicen, preservan. Siempre me guardan, siempre me protegen. La gracia y la verdad. ¿Y por qué vemos gracia y verdad, Gesed ve Emet, juntas con tanta frecuencia en la Biblia? Porque la gracia de Dios obra en nuestra vida con el fin de encaminarnos hacia la verdad de Dios. Quiero decir, cuando recibo la gracia de Dios, esa gracia obrará en mi vida no solo para salvarme, que en efecto lo hace, sino que además obrará en mi vida para encaminarme hacia la verdad de Dios. Voy a desear vivir conforme a su verdad. Voy a desear expresar su verdad. Así que es vivir de acuerdo a sus estándares y expresarlos y hablar de ellos. David está revelando todas estas cosas que vemos en el Nuevo Testamento por medio de los autores y los maestros del Nuevo Testamento, que son los apóstoles y el propio Yeshua. Todo eso está justo aquí, en esta escritura. Entonces dice, mira de nuevo el verso 12. Tú, oh Señor, no retengas tu misericordia de mí. Tu gracia y tu verdad siempre me cuidarán, me guardarán. La implicación de esta palabra es una palabra que significa mantener fuera de peligro, mantener a salvo. Y ahora pasamos al verso 13 en hebreo, 12 en español. Aquí David va a hablar acerca de la condición en la que se encuentra, de lo que está experimentando. Verán, Dios en el pasado lo ha sacado de ese pozo. Dios ha hecho muchas cosas buenas, pero ahora Él está relatando cómo se siente actualmente en medio de este salmo. Y noten lo que dice, verso 13 en hebreo, 12 en español. Porque, y es la palabra raot, cosas malas. Cosas malas me han acorralado. Ahora, esta misma palabra puede significar rodear, envolver. Tal vez la mejor traducción sería, estas cosas me están oprimiendo, me están confinando. ¿Qué cosas? Cosas malas. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué está David en esta situación? Este hombre de Dios, este hombre con un corazón conforme al de Dios. Pues leamos lo que dice, de nuevo el mismo verso. Porque cosas malas me han rodeado. Ellas se han establecido alrededor de mí. Son tantas que no las puedo enumerar. Imaginen eso. Tal vez puedas estar pasando por un mal momento en tu vida, pero David está diciendo, he sido cercado, rodeado, totalmente invadido en mi vida por estas cosas malas, por estos ataques del enemigo. David está en una situación muy difícil y dice, al punto de que no hay número, no hay forma de enumerarlo. Y ahora sabemos por qué. ¿Cuál es la razón? Dice, mis iniquidades me han alcanzado. David está siendo honesto. Siempre. Siempre sé transparente con Dios. Siempre di la verdad. Siempre comparte cuál es realmente la situación. Es lo que David está haciendo. Él no está diciendo, nada más he cometido este pequeño pecadito en mi vida, sino que dice, mire de nuevo,
utiliza la palabra avón en plural. Dice, mis iniquidades me han alcanzado y yo no soy capaz de ver. Yo subrayaría eso. Lo resaltaría porque vemos un principio. Es algo que digo con frecuencia y es lo siguiente. Cuando estoy en pecado, cometiendo pecado en transgresión e iniquidad, eso va a hacer que no tenga una perspectiva bíblica. Es decir, no tendré discernimiento. No tendré el punto de vista que Dios quiere que tenga para ver las cosas correctamente. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Lo que ya dijimos, eso hará que seamos engañados. David dice, mis iniquidades me han alcanzado, ya no soy capaz de ver. Y luego dice, son más numerosas que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me ha fallado. El corazón aquí tiene que ver con ánimo, perseverancia, perspectiva o pensamiento. Y David ha dicho que ahora, en esta situación, está totalmente confundido. No es capaz de ver las cosas correctamente. No tiene discernimiento por causa de esta iniquidad en su vida. Son numerosas y él está luchando. ¿Y qué hace? Mira el verso 14 en hebreo, 13 en español. Ritzei Hashem. ¿Qué significa? Es una palabra de deseo, de anhelo, un término para querer algo. Y lo que dice es, oh Señor, ten el deseo, ten la voluntad de salvarme, de liberarme. Es una palabra para rescate o liberación. Así que dice, Dios, mi esperanza es que tú desees, que tú quieras rescatarme, librarme. Oh Señor, mi ayuda, y la implicación es, mi ayuda, oh Señor, eres tú. Y luego dice, kushá, que es una palabra que habla de rapidez, velocidad, moverse rápido. Lo que está diciendo es, Dios, ayúdame y ayúdame pronto. Verso 15 en hebreo, 14 en español. Sean avergonzados y es un término para desprecio, para una gran vergüenza y deshonra. Ellos sean avergonzados y despreciados, todos juntos. ¿Quiénes? Aquellos que buscan mi vida para su destrucción. Bien, aquí David, y esto puede aplicar para muchos momentos distintos, David está sintiendo el deseo del enemigo de destruirlo por completo. Eso es lo que está experimentando. Y este desastre espiritual en el que él se encuentra, ¿de quién es culpa? No es de Dios, es suya. ¿Por qué? Por sus iniquidades, en plural. ¿Pero qué hace David? Él no dice, pobre de mí, Dios nunca me ayudará. Dios y yo no estamos en buenos términos, por lo tanto, ya no voy a orar. Ya no voy a alabarlo. Él no dice nada de eso. Él se recuerda a sí mismo cuando Dios lo libró en el pasado y que Dios puede darnos un cántico nuevo, una nueva razón para alabarlo. Y por lo tanto dice, estos malvados, finalmente, serán los que queden avergonzados. Serán ellos quienes terminarán como unos seres despreciables, todos juntos, los que buscan mi vida para destruirla. Y dice, estos individuos son los que van a retroceder. Estos individuos son los que serán avergonzados. ¿Por qué? Porque ellos desean el mal. ¿Y qué significa eso? Verán, muchas veces la gente lee esto y dice,
Bueno, esto es solo contra aquellos que realmente desean cosas malas. Pero eso no es lo que esta palabra significa. Esta palabra simplemente significa que desean cosas que no son la voluntad de Dios. No se han sometido a los planes de Dios. Ahora, desde un punto de vista humano, puede que no parezcan cosas terriblemente inmorales, impías o antiéticas. Simplemente no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Y cuando no estamos de acuerdo con la voluntad de Dios, puede que el hecho no parezca malo desde el punto de vista mundano, desde nuestra comprensión de la palabra malo, pero si no está en la voluntad de Dios, será malo ante sus ojos. Recuerden el verso que cito con frecuencia, y es que los hijos de Israel hacían lo que era correcto ante sus ojos. La palabra es yashar, algo que ellos consideraban recto, bueno, pero Dios lo veía como malo. Así que estos son los que usualmente solo buscan lo que ellos piensan que es bueno, pero Dios lo ve como malo. Dice, ellos quedarán desolados a causa de su vergüenza. Bien, ¿cuál es el mensaje aquí? Esto es lo que debes recordar. Cuando buscas tu voluntad, eso te llevará a la vergüenza. Simplemente anótalo. Es uno de los principios más importantes que una persona puede aprender. Cuando busco mi voluntad, estoy eligiendo e invitando a la vergüenza a venir sobre mí. Así de simple. No queremos creer esto, pero ese es el mensaje de este texto. Se deleitan en aquello que no es la voluntad de Dios. Por lo tanto, serán destruidos a causa de su vergüenza los que me dicen, ajá, ajá. ¿Qué significa eso? Ellos están diciendo, y esto realmente está relacionado con esa idea de acusar. Satanás es llamado en la Biblia el acusador. ¿Qué le gusta hacer a Satanás? Empujarnos, engañarnos para que pequemos, empujarnos al pecado, engañarnos para que haya pecado en nuestra vida, para luego poder acusarnos ante Dios. A él le encanta ver a las personas sufrir por su pecado. Y esto es exactamente lo que estos individuos están haciendo. David ha cometido iniquidades y ellos dicen, ajá, ajá, estás en esto por tu propia desobediencia. Eso no es lo que hace un verdadero siervo. Nosotros queremos animar al arrepentimiento y ayudar a la gente a encontrar restauración. Ellos no están haciendo eso. Verso 17 en hebreo, 16 en español, dice... Y hay un cambio, un término de contraste ante aquellos que no están interesados en la voluntad de Dios y que quieren acusar a otros por su pecado. Dice, en contraste con ellos, habrá quienes se regocijarán y se alegrarán. Aquí está la clave, en ti. ¿Qué significa eso? En una relación de pacto contigo, en tu voluntad. Dice, todos aquellos, esto es lo que significa en ti, todos aquellos que te buscan. Bien, esto es espiritualidad. Buscar de corazón a Dios. Eso es lo que quiero. Quiero conocerlo, experimentarlo. Quiero que Él me enseñe. Quiero que Él me guíe por el camino correcto, en la dirección correcta, en las cosas correctas, y que me ayude a hacerlo. Eso es lo que produce, no vergüenza, sino que usa dos palabras, regocijarse y estar alegre. Luego dice en el mismo verso, ellos dirán siempre, el Señor grande es. Aquellos que aman tu salvación. El mensaje es muy sencillo. La salvación aquí, en este verso, está relacionada con aquellos que alaban a Dios y magnifican su nombre, diciendo Dios es grande. Este es el fruto de la salvación. Me da una plataforma, me da motivación. Comienzo a experimentar la grandeza de Dios para poder compartirla.
Y lo primero grande que experimentamos de Dios es el perdón, su misericordia, su compasión y su gracia. Así que dice, ellos siempre magnificarán al Señor. ¿Quiénes? Los que aman tu salvación. Pasemos al último verso del texto. Leemos. Y una vez más, David está hablando de sí mismo a la luz de su situación actual. Y muchos de los comentaristas rabínicos dicen que David está hablando de una manera espiritual sobre sí mismo. Dicen que David está reflexionando sobre su condición espiritual en ese momento. ¿Y qué dice? Leemos. Pero yo soy pobre y necesitado. Espiritualmente, David está en bancarrota. Eso es lo que está diciendo. Soy pobre y estoy necesitado, oh Señor. Y luego dice, el Señor pensará en mí. Bien, cuando confieso, y esto es lo que David está enseñando, cuando confieso que espiritualmente estoy al final, que estoy en bancarrota espiritual, que estoy vacío y que no tengo esperanza alguna en mí mismo, esa es una invitación para que Dios venga y se mueva en nuestra vida. Y Dios oirá esto, dice Adonai, que significa mi amo o mi Señor. Dice, mi Señor pensará en mí. Y luego dice, ¿Él es qué? Lo hace personal. Hablando con Dios le dice, tú eres mi ayuda. Y la siguiente es una palabra para liberar. Una que habla de soltar. Una que nos libera de todas estas cosas que causan desesperación. De todas las cosas que son vergonzosas en nuestra vida y de todas las consecuencias de nuestra desobediencia. David está diciendo, tú me ayudas a escapar de estas cosas. Mi Dios. Y finalmente dice algo. David en esta situación dice, no te demores, no te tardes, no demores. David está suplicando ayuda y, ¿sabes qué? Dios es rápido para responder. Cuando venimos quebrantados, vacíos, entendiendo que estamos espiritualmente en bancarrota a causa de nuestra desobediencia, que no tenemos nada que mostrarle a Dios, cuando venimos con manos vacías y un corazón contrito, podemos esperar, podemos reclamar esa promesa, que Dios nos perdonará, mostrará gracia, compasión, misericordia. Él obrará su restauración y nos recogerá. Él nos pondrá de vuelta sobre ese fundamento correcto, y Él ordenará nuestros pasos para que tengamos ese cántico nuevo, y que podamos testificar cuán grande y cuán maravilloso ha sido Él, sus obras y pensamientos para nosotros. Cuando lees el Salmo 40, tiene una lista de cosas buenas de Dios, y esto es lo que me encanta. Todas estas cosas buenas son para alguien que le ha fallado, que está en medio de las consecuencias de una gran iniquidad. Pero David no deja que eso lo aparte de Dios, sino que más bien se vuelve hacia Dios, creyendo que Dios se inclinará hacia él. Y Dios exactamente hace eso. ¿Cómo lo sé? Hay una simple prueba de esto, y esa es la cruz. La cruz me muestra a mí y a todo el que la mira el gran amor de Dios, que Él, cuando aún éramos pecadores, Él murió por nosotros, para que llegáramos a ser una nueva creación, para que experimentáramos la salvación y para que fuéramos sus instrumentos de justicia y de gloria en este mundo. Buenas nuevas del Salmo 40. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel.
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarazaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.